Continuamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile en este espacio extendido de la especial entrevista ya en su nuevo horario para finalizar la programación de la radio a las 18 horas. En este espacio la co-conducción también junto a Antonio Martel. Como siempre con una nueva conversación. En esta ocasión nos acompaña Teresita Ramacchiotti, directora regional de Chilo Río, donde con ella estaremos conversando diversos temas que lo estaremos tratando en esta entrevista. Antonio, ¿te parece si inicias tú con esta conversación? Sí, vale Alejandro, gracias. Y primero darle la bienvenida a Teresita, agradecer por el tiempo, por estar acá en la 90.1 FM Radio UH y en primera instancia preguntarte cómo te encuentras en lo personal y cómo estás viviendo este tiempo de pandemia. Teresita. Hola a ambos, muchas gracias por la invitación, feliz de poder compartir con ustedes. Yo me encuentro bien, estamos full en terreno desde que partió en realidad toda esta situación, así que tratando de tomar todas las medidas posibles, precautorias, para poder seguir en terreno sin problemas. Así que por ahora bien. Claro. Oye, me imagino, o sea, hubo un cambio de planes totalmente Hemos estado con diversas instituciones y nos han contado que toda la planificación que tenían, por lo menos para el primer semestre, se ha modificado con este tema de la pandemia. Sobre todo ahora con el tema del teletrabajo, entre otras cosas, pero supongo que para Techo es un poco más complejo porque ustedes el trabajo que realizan siempre ha sido en terreno, siempre ha sido estar ahí vinculándose con los distintos territorios, entonces primero saber cómo está a nivel general Techo y cómo lo están haciendo en estos tiempos de pandemia para poder llevar a cabo el trabajo y qué tanto cambió la planificación para este primer semestre. Ujú. Bueno, la planificación cambió totalmente, yo creo que para todo el año y yo me imagino que para varios años más. O sea, nosotros trabajamos con una población que se va a ver profundamente afectada por las consecuencias que tenga esta crisis sanitaria. Entonces, todos los lineamientos con los que estábamos trabajando, metas a 2, 3, 4 años, probablemente se van a ver modificadas porque la pobreza va a cambiar, las necesidades van a cambiar, así que en primer lugar, claro, eso, que nuestra planificación no solamente actual cambió, sino que ya estamos proyectando también cómo va a girar el techo en torno a cómo se va a encontrar el país post pandemia. Con Claro. respecto a nuestro trabajo, hemos ido adaptándonos durante estos meses. Ha sido un desafío gigante poder levantar una campaña a nivel nacional, tomando como diagnóstico cuáles son las necesidades de las comunidades. Nosotros el gran como plus que tenemos o como el gran poder es que sabemos de primera fuente cuáles son las necesidades, porque como estamos 100% en terreno, tenemos contacto directo con las personas, los levantamientos de diagnóstico y de identificación de problemas son súper verídicos, porque son de la misma gente. Entonces, a partir de eso, hemos estado levantando diferentes campañas que van apuntadas a las diferentes temáticas y problemáticas que hemos identificado. Así que entre el terreno, aplicando las campañas y entre también cabeceándonos en teletrabajo, cómo poder aterrizar en este tiempo soluciones para esas necesidades. Sí, Teresita, dentro de lo que tú mencionabas, la población afectada con la crisis sanitaria y sumado a eso al contacto con las personas y el levantamiento de datos que ustedes realizan, de estar sabiendo qué es lo que están necesitando, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la situación de los campamentos hoy en pandemia? ¿Qué información tienes acerca de eso, Teresita? Mira, nosotros hicimos un levantamiento a nivel nacional y regional de la situación de la familia. Nosotros trabajamos muy de la mano de los dirigentes sociales, o sea, nuestra primera fuente de información siempre son los dirigentes de los campamentos con los cuales trabajamos codo a codo en el levantamiento de la información.
pero lo que se hizo fue levantar los nombres y teléfonos de cada jefe de hogar de cada campamento donde Techo interviene. A partir de eso se hizo un call center nacional en que se le aplicaba una encuesta a la familia preguntándole distintas temáticas con respecto a sus necesidades, sobre todo alimenticias, porque está marcada en la campaña de cajas de alimentos que hizo el Techo con el nombre Chile Comparte. Pero se le hizo distintas preguntas como orientar la cantidad de personas que viven en la vivienda, enfermos crónicos, renta para el mes, etcétera. Y con esa misma información, luego con la escuela de gobierno se hizo un estudio para poder medir el impacto de la pandemia en los campamentos, que es un estudio de largo aliento, o sea, son 3 veces las que se va a aplicar la encuesta y ya se aplicó una vez a más de 1000 familias. Y esto arrojaron varios resultados, como por ejemplo que se reportó que más de un 70% de las familias no están cesantes, no tienen trabajo, o más de 6 de cada 10 encuestados declaró como haber perdido todo o casi todos sus ingresos. Muchos dijeron que si es que llegaran a enfermarse, saben que no van a tener posibilidades de atención médica. Y así un montón de datos duros que fueron levantados en esta encuesta. Aparte de los datos duros que tenemos sobre las rentas de la familia, la cantidad de enfermos, nosotros también tenemos un levantamiento de casos críticos que definimos como viviendas inhabitables, donde habitan personas hoy en los campamentos de los ríos y así. Claro, sí, me imagino, el tema del hacinamiento ha sido un tema, sobre todo ahora durante la pandemia, también por declaraciones polémicas en su momento del ex ministro de Salud, donde explicaba al aire en un matinal de que él nunca se había enterado de la magnitud de hacinamiento que existía en el país. Han sido momentos complejos, no es solamente el tema de la pandemia, ¿cierto, Teresita? Ha sido el tema también del estallido social que golpeó fuerte, golpeó positivamente en el sentido de que con la consigna de Chile despertó, se empezaron a reclamar derechos que han estado perdidos por mucho tiempo y que ahora con la pandemia se viene a evidenciar mucho más. O sea, tú ahí nos mencionas el tema del derecho laboral, del tema de la salud también, y el derecho a la vivienda, que es un tema sumamente importante que siempre ha estado dejado de lado, pero ahora con la pandemia todos estos derechos que no se tienen garantizados por parte del Estado salen a flote. Y el tema de la vivienda yo creo que es algo súper necesario quizás de debatir. Yo no sé cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista en Techo el tema del derecho a la vivienda, sobre todo bajo la lógica de que las viviendas sociales que hoy existen, que son entregadas por parte del Estado, ciertamente son insuficientes los metros cuadrados para la cantidad de habitantes que hay dentro. O sea, no se puede considerar como una vivienda para que puedan habitar más de 4 personas o incluso menos. Y en Santiago se da este tema del hacinamiento también en los departamentos en Estación Central, entre otras cosas. Entonces, además de este trabajo en terreno que ustedes hacen, yo no sé, y te lo pregunto, no sé si tendrás alguna quizá opinión como Techo, pero también como una opinión personal respecto al tema del derecho a la vivienda. Sí, bueno, es la bandera de lucha de nuestra institución, pues, el derecho a la vivienda adecuada al final, no solamente derecho a la vivienda, sino que vivienda adecuada, porque si nos damos cuenta, hay políticas habitacionales que fracasaron tremendamente, como son los blogs, por ejemplo, en Santiago, en Valparaíso, porque los diseños y la manera en que se planificó la solución habitacional no estaba relacionada con la realidad de la familia chilena, ¿cachai? La familia chilena no es una familia con un papá, una mamá y 2 niños, ¿cachai? Es una familia
donde hay muchas más personas que van y vienen, que los espacios quedan chicos, que los espacios quedan cortos. Entonces, el déficit habitacional que hay en Chile hoy es muchísimo y aparte, los campamentos hoy en día están creciendo sin contar la pandemia. Como desde mucho antes de la pandemia, nosotros tenemos registros desde el 2011 hasta la fecha en que los campamentos han crecido más de un 60%. Y esto no se debe solamente a temas de migración, que muchos como que lo atribuyen a eso, pero tiene que ver con que la ciudad no está adaptada para todos, no es para todos la ciudad. Y el alto precio de los arriendos hace que las familias decidan, por un tema de economía familiar, vivir en campamento. La cosa es que como esta frase puede sonar como súper fría, pero si tú no conoces lo que es un campamento, no te das cuenta como la magnitud que tiene la decisión de vivir en un lugar como ese, donde no hay alcantarillado, donde no hay luz eléctrica, donde te mojan los pies todos los días para poder entrar a tu casa. Eh, es como bastante desolador, y no hay una urgencia, ¿cachai? No hay una urgencia por revertir esto de manera más rápida y más digna, que es como un poco lo que dices tú, de que las viviendas que se entregan no son adecuadas para la realidad de las familias. Y esto viene desde antes de la pandemia, desde antes del estallido, como finalmente el problema de la vivienda y de cómo están viviendo las familias en campamento no tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con el estallido, es un tema de siempre. ¿Cachai? De siempre. Claro, Que se claro. agudiza. Es un tema quizás de... Había un abandono por parte de las autoridades respecto a ese tema, o quizás se ha dejado como a la cola también, ¿cierto? También Mm. tiene mucho que ver con cómo se hace acá, por lo menos en Chile, el tema del negocio de las inmobiliarias también. Supongo que hay muchos temas de fondo que tienen que ver con esto, cuando los derechos básicos están atravesados por los negocios, y eso no solamente pasa quizás con el tema de la vivienda, sino que nos ha pasado con la salud, lo estamos viviendo ahora, nos pasa con la educación también, ¿cierto? Servicios básicos, etcétera. Entonces, quizás es un problema transversal de cómo se ha aplicado acá el modelo económico y político en Chile. Yo me quiero quedar, Teresita, con lo que nos mencionabas respecto a la campaña Chile Comparte, ¿cierto? Nos interesa quizás saber un poco más en detalle. em, ¿Cómo se está llevando a cabo esta campaña? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué evaluación hacen ustedes hasta el momento? Y también qué es lo que proyectan respecto a esta campaña. Ujú. Sí, mira, lo primero, cuando comenzó toda la crisis y empezamos a cuestionarnos de qué manera nosotros íbamos a poder apoyar a las familias con las que trabajamos, nos dimos cuenta que el principal problema que iba a aparecer enseguida iba a ser el tema de la alimentación, porque las familias, por lo general, en la economía familiar es por día, o sea, las familias viven al día, entonces, en el momento en que tu trabajo se ve alterado, lo primero que se ve afectado es la mesa, es la leña, es como lo inmediato. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue el levantamiento de la necesidad de apoyar a las familias a través de canastas familiares, eh, que hemos entregado desde marzo, desde fines de marzo, que ya hicimos levantamientos de las familias con necesidades, aplicamos las encuestas que les conté hace un rato y hemos ido asignando cajas por priorización, y en todas las regiones donde Techo tiene comunidades, y ya vamos en la quinta tanda de cajas, en el sentido de entender que con una sola caja que tú le entregas a una familia no se soluciona ningún problema, sino que fuimos haciendo una continuidad según los casos. Pero con el transcurso de los meses, nos damos cuenta que, uno, los recursos están decayendo, como las donaciones y quienes financian este tipo de campaña,
y también la logística que significa el movimiento de tantas cajas y la asignación y todo, que nuestros equipos han estado enfocados en eso durante todos estos meses. Nos damos cuenta que hay que aprovechar la organización comunitaria de los barrios y de las comunidades, que es muy fuerte, es muy potente. O sea, yo creo que todos hemos visto el último mes cómo han aflorado las ollas comunes, las campañas territoriales, y eso tiene que ver solamente con el poder de la gente. O sea, ante la ausencia de un Estado, ante la ausencia de un rol como al que le debería pertenecer el rol, surgen los líderes, surge la organización de la comunidad, y eso es lo que nosotros como Techo queremos agarrar y empezar a poder a apoyar la organización comunitaria para el tema alimenticio a través de cocinas comunitarias, que es una manera mucho más como de optimizar y los recursos mucho más que la sola entrega de alimento a través de una caja. Sí, Teresita, mencionabas acerca de la solución habitacional en formato de blogs eh, que no fue para nada óptima, y también del déficit habitacional que cada vez se acrecenta, con lo que mencionabas acerca del alto costo que conlleva vivir en la ciudad, reflejado con mayor fuerza en nuestra ciudad de Valdivia, lamentablemente. Mm, Y preguntarte también acerca de cuál ha sido la gestión del gobierno regional, si ha estado trabajando con ustedes, sobre todo en estos momentos. Tú nos estabas mencionando acerca de la campaña de entregarle cajas con insumos de manera continua. Sin embargo, nosotros también sabemos que hay cajas que la entrega el gobierno, pero ha habido una serie de polémicas alrededor de eso. No sé qué te han comentado desde allá de los campamentos con los que tienes contacto. Eso por una parte, y también cuál es la presencia en este caso del gobierno regional en el tema campamento y en el tema de déficit habitacional. ¿Hay preocupación? ¿Hay trabajo? ¿Cómo lo miras tú trabajando desde esa área, Teresita? Mira, con respecto al tema de la solución habitacional, nosotros tenemos un área en el Techo que se dedica a eso, que es una inmobiliaria social, que funciona como una EGIS, donde nosotros hemos, de hecho, acá en Valdivia entregado varios proyectos, uno de ellos en Circunvalación Sur hace no tanto tiempo, atrás de Sodimac, en octubre del año 2018, en que hemos funcionado bien de la mano con el Servio para esto. El tema en Valdivia tiene que ver con el escaso suelo que hay para la construcción de vivienda, caro, y eso al final siempre es lo que más demora los procesos para las postulaciones. Nosotros como inmobiliaria apelamos y defendemos, por ejemplo, la construcción de viviendas que sean ampliables, por ejemplo, como si el subsidio, la cantidad de dinero destinado a una vivienda no alcanza para una casa que nosotros creamos que éticamente es lo suficiente metros cuadrados, hacemos diseños que sean ampliables por las mismas familias, por ejemplo. Lo otro es pelear por terrenos que estén integrados en la ciudad. Y eso lleva tiempo. El tema con la presencia del gobierno regional en las comunidades, yo de primera fuente, siendo un poco patúa, pero hablando desde las sensaciones que me transmiten los dirigentes y las dirigentes, que son más dirigentes que dirigentes finalmente, es como de harto abandono. Yo lo pongo en esas palabras que son palabras que he escuchado de ellos mismos. Muy poca presencia, casi nulas soluciones. Las cajas del gobierno llegaron ayer al campamento Norte Grande 3, luego de que hicimos presión un poco para que así fuera, pero antes de eso
no había señales de ningún tipo de ayuda ni municipal ni estatal. Entonces, yo tengo la fortuna de conversar diariamente con los dirigentes de los campamentos de Valdivia y de algunas otras comunas, y la verdad es que hay una sensación de abandono. Esa es como la sensación general. Y rabia, impotencia, y cosas que se han sentido siempre. Pero en este caso, finalmente, las familias más vulnerables y donde más les pegan las consecuencias del coronavirus en nuestra ciudad, en este momento, son las familias de los campamentos, donde todos los derechos son vulnerados, no solamente el de la vivienda, ¿cachai? Es vulnerable el derecho a la educación, a una salud digna, a muchas cosas. Entonces, donde más ojo, más apoyo debería haber, más presencia, es donde menos hay, porque son al final los más vulnerables, los más excluidos. Claro. Sí, me imagino. Es compleja la situación y como nos expones, por lo menos acá en la región de los ríos, no es la excepción, ¿cierto? Estaba leyendo ahora acá en internet y claro, salía en septiembre del año pasado, se hace un registro por parte del Minbus, ¿cierto? Y salen diciendo que más de 2.000 personas viven en campamentos en la región de los ríos. O sea, también tener en cuenta que esto no solamente es en Valdivia, sino que en las distintas comunas rurales también, etcétera. Entonces, por lo menos acá en las regiones es una situación delicada, ¿cierto? Y con todo este tema de la crisis económica que hay en este momento y la crisis económica post pandemia que se viene, probablemente estas cifras incrementen. Se den este tema de las tomas de terrenos como se dieron en sus momentos en los años 60, por lo menos acá después del terremoto, ¿cierto? Entonces, eh, se viene quizá un panorama muy complejo respecto a eso. Le recordamos a las personas que nos están escuchando por la 90.1 FM Radio Watch que estamos junto a Teresita Ramachiotti, directora general de Techo Los Ríos. Ya estamos finalizando con la entrevista, Teresita, y desde ya te damos las gracias, pero antes de finalizar, nos gustaría saber qué posición por lo menos tiene Techo respecto a este proceso constituyente que se abre como una oportunidad quizás para consagrar el derecho a la vivienda y todos estos derechos que tú nos mencionabas que ustedes detectan que se están vulnerando sistemáticamente, por lo menos en la última década. No sé si ustedes conversan como temas respecto a la política o todavía se siguen manteniendo un poco al margen, pero ¿cómo están llevando quizás este proceso que se abre ahora en el 25 de octubre de este año? De todas maneras lo vemos como una oportunidad. Nosotros desde siempre hemos denunciado la vulneración del derecho a la vivienda, que no está dentro de la Constitución como un derecho establecido. Por lo tanto, esta es una oportunidad gigante para que así sea y que podamos construir lo que venga después, como crece ese árbol, con los dirigentes, con las personas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho harto fomentar las conversaciones, los cabildos y círculos territoriales, como les decimos nosotros, en las mismas comunidades, levantando las inquietudes de cómo que queremos que sea esta nueva constitución, como una oportunidad para todas estas familias. Perfecto. Sí, Teresita, ya estamos, como lo mencionaba Antonio, en los últimos minutos de la entrevista y siempre dejamos este espacio por si se quedó algo pendiente en la entrevista, algún mensaje, algún saludo. Estos minutos están a tu libre disposición, Teresita. Uh-huh. No, yo solamente recalcar y que también lo he ido evidenciando yo durante este tiempo, que finalmente la problemática que viven las familias de campamento no tiene que ver solamente con la pandemia, no tiene que ver con las repercusiones que ha tenido el estallido social, sino que es una falla sistemática desde hace muchísimos años que no nos hemos hecho cargo. O sea, la ciudad excluye, la ciudad no es para todos. Entonces, ¿de qué manera podemos construir ciudades
donde quepamos todos y todas al final. Claro. Y la ciudad de Valdivia es una ciudad que excluye, donde no cabemos todos, que los servicios no están pensados para todos y todas, están pensados para algunos. Claro, me imagino. Teresita, redes sociales, si alguien quiere entrar al voluntariado de techo, ¿cómo lo puede hacer para la gente que nos está viendo y escuchando por Radio H? En Instagram, Techo Chile o Voluntario Techo Los Ríos. Ahí estamos siempre subiendo nuestras actividades y todo lo que tiene que ver con la campaña. Perfecto. Entonces, bueno, sin más que decir, Teresita Ramachotti, directora general de Techo Los Ríos para Radio Universidad Austral de Chile. Muy buena conversación y esperamos estar en contacto para ver cómo va avanzando la campaña de techo y cuáles son también las evaluaciones que ustedes hacen, sobre todo ahora que inicia el invierno y son momentos muy duros y sobre todo para los campamentos, ¿cierto? Entonces esperamos seguir en contacto, Teresita, y para establecer una nueva conversación. Le agradecemos también a todas las personas que estuvieron en sintonía de la 90.1 FM Radio Watch por nuestras redes sociales de Facebook Live y también por nuestra señal online en www.radiowatch.cl. Agradecemos a Diego Castro que se encuentra en el estudio de Radio Watch y nosotros nos encontramos mañana martes desde las 8:30 de la mañana con un nuevo República de los Ríos. Adelante, estudio.